Vídeo rápido. Voy a explicar por qué este conector se quema. Vamos a entrar en temas un poquito de electricidad y vamos a familiarizarnos con unos conceptos que espero les interesen. Y vamos a saber por qué realmente se quema este conector. Primero hay que familiarizarse con esto, calibres de cable. Por ejemplo, una instalación eléctrica suele utilizar calibre de cable para donde van las clavijas, donde conectas. Un cable de calibre 12 para 20 amperios, lo que sería la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es lo que va a calentar el cable, no tanto el voltaje. Por ejemplo, en América se suele usar 120 volts y se utilizan cables gruesos porque alcanzan una mayor intensidad de corriente. Hagamos de cuenta una licuadora que consume 1000 watts. Entonces tenemos que, para saber, bueno, esto es una operación matemática fácil. Recordemos que los watts es básicamente multiplicar el voltaje por el amperaje y pues simplemente para saber, por ejemplo, el consumo de amperaje de un dispositivo que consume 1000 watts, pues nada más hay que hacer una regla de 3 y despejar. Pero bueno, no son clases de matemáticas, vamos a esto. Si una licuadora consumiera 1000 watts, lo dividimos entre 120 volts, porque es el voltaje que hay normalmente en América. Yo sé que en Europa creo que se manejan 220 volts. Entonces, la intensidad de corriente sería de 8.33 amperios. Esto lo podemos saber fácilmente si conectamos la licuadora, la ponemos a andar y ponemos unas pinzas aperimétricas. Ahí podemos ver la intensidad de corriente que está pasando por el cable. Para eso son estas pinzas, para medir la intensidad de corriente. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a un estándar de una instalación eléctrica que utiliza, pues ahora sí que 120 volts, estos son los calibres de cable que se suele usar. Normalmente del calibre 14 hasta el calibre, bueno, es raro que sea calibre 1. Normalmente, por ejemplo, del poste de luz hacia donde está el medidor, porque bueno, aquí en México se llama medidor, creo que en otros lados se llama cometida, se utiliza cable de cobre. Primero porque, cable de aluminio. Primero porque si fueran cables de cobre se lo robarían. Entonces el cable de aluminio es más barato. Pero el cable de aluminio puede soportar 100 amperios. Ya de ahí del medidor hacia la instalación eléctrica de la casa, ahora sí que básicamente entrando, cuando suele haber dispositivos que consumen mucha corriente, se utiliza un calibre 6 o un calibre 8. Es exageradísimo poner un calibre 4. Normalmente si tuvieras, no sé, aire acondicionado o dispositivos que consumen demasiado y que estén trabajando al mismo tiempo, entonces sí se utiliza un cable de mayor calibre. Aquí bueno, de grosor, porque entre mayor sea el número, más delgado es el cable. Entre menor sea el número, más grueso es el cable. Ahora, esto es importante, porque por ejemplo, aquí está lo que sería el estándar de los conectores de una fuente de alimentación, pero vamos a enfocarnos en el PCI de 8 pines. Si se dan cuenta, tiene 3 cables que son los que manejan los 12 volts, tiene 3 de tierra y tiene 2 de sensores. En los sensores no vamos a entrar, solamente en estos 3. ¿Por qué? Normalmente el conector PCI de la fuente de alimentación puede proporcionar 12 watts, lo que sería 12.5 amperios, es lo que está soportando el cable. Pero esa intensidad de corriente no está pasando por solamente un cable. De hecho, tenemos que dividirlo entre los 3 pines, que son los que están proporcionando los 12 volts. Y realmente la intensidad de corriente que está pasando por cada uno de estos pines es de 4.16 amperios. Por eso el conector PCI estándar no se quema. Es rarísimo que se queme. Tiene que haber un dispositivo que consuma mucho, porque además lo que sería el conector PCI donde se pone la gráfica suele proporcionar 75 watts más los 150. Entonces, por ejemplo, yo tengo una 5060 Ti, suele consumir exageradamente 160 watts, 170 es extremadamente eficiente. Entonces, una parte la suele tomar de la placa base y otra parte la suele tomar del conector, de los dos conectores PCI, ese, porque desafortunadamente trae lo que sería este conector, pero bueno, nada más trae lo que sería 2 conectores para conectar 2 cables PCI de la fuente de alimentación. Si nos vamos al esquemático de lo que sería el conector PCI 12VPHWR, vemos que tiene 6 pines de 12 volts y 6 pines de tierra. Estos creo que son para sensores, otra cosa. Bueno, esto ahorita no lo tomamos en cuenta, solamente enfoquémonos en estos 12 pines. Si tomamos en cuenta que, por ejemplo, el conector PCI, es una búsqueda rápida en Google para saber qué calibre de cable suele usar, vemos que trae 16 AWG y se supone que puede proporcionar el conector 600 watts. Pero vamos a desglosar esto. La intensidad de corriente que puede soportar el cable 16 AWG son 13 amperios. Ahora,
Si tomamos en cuenta que un conector PCI soporta, que el conector 12W, el conector de NVIDIA, puede proporcionar 600 watts, pues es tan simple como dividir lo que serían los 600 watts entre los 12 volts de los cables, pero recuerden, se divide entre los 6 conectores, lo que serían los 6 pines. Bueno, tendremos 50 amperios, vamos a dividirlo entre los 6 pines. Vemos que realmente pues obtendríamos 8.33 amperios. Entonces, si nos damos cuenta, el 16AWG soporta 13 amperios, lo que sería detalle. Cuando tú conectas algo, normalmente se suele calentar el dispositivo en la clavija, cuando el calibre de cable que estás usando no es el correcto, porque estás forzando que pase mucha intensidad por ese conector. Entonces, no habría detalle, porque se supone que estamos usando calibre 16 y soporta 13 amperios. Aunque vamos a ver unas imágenes de los conectores que se han quemado y vamos a notar algo muy particular. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que se quemó solamente en 3 pines. Eso quiere decir que se sobrecalentó en estos 3 pines. Por lo tanto, quiere decir que para que un cable o para que un conector se caliente, requiere que la intensidad de amperaje que está pasando por el cable sea mayor a la que soporta. Por eso se suele quemar, porque si, por ejemplo, tu conector da 600 watts, pero esos 600 watts no se reparten entre los 6 pines, bueno, básicamente la intensidad de corriente que está pasando por esos cables no se reparte por los 6 pines y solamente se reparte por la mitad, eso va a provocar que se calienten y se quemen. Vamos a observar otras imágenes. Por ejemplo, aquí a Debauer, que todos vimos su video, al menos eso creo, vemos que lo mismo, el conector se quemó en un solo cable, en un solo pin, en unos solos pines. ¿Por qué? Si nos damos cuenta aquí en la imagen infrarroja, son solamente 2 cables o 3 los que se están sobrecalentando, porque el conector de NVIDIA no está distribuyendo, o al menos el diseño eléctrico de la gráfica no está distribuyendo la intensidad de corriente por todos los cables, solamente lo está distribuyendo por 3. Entonces eso proporciona, o eso hace que el cable se caliente, que los pines se calienten y se terminen quemando. Como en el video pues, se explica, los 22 amperios que está pasando por los cables, cuando el calibre que está usando es calibre 16. Si quisiéramos que aguantara 22 amperios, necesitamos utilizar calibre 12. De hecho, necesitaremos usar un calibre más alto para aguantar más de 22 amperios. Ahora hay que tomar en cuenta que los dispositivos suelen tener picos de consumo. Hay veces en que ese pico se mantiene por un tiempo mayor y eso hace que se termine quemando. Por eso, normalmente cuando haces una instalación eléctrica, sueles usar calibres un poquito más altos, porque sabes que los dispositivos suelen tener picos de consumo pequeños, que no duran tanto, y por eso no se deberían de quemar los cables si tu instalación eléctrica está bien hecha. Pero cuando no está bien hecha, no tomas en cuenta ese margen, utilizas calibres más delgados, y cuando un dispositivo alcanza una intensidad de corriente mayor, pues termina ocasionando que se queme, pues ahora sí que tu clavija o donde conectas tus dispositivos. Pero en resumidas cuentas, no tan resumido, por eso se quema este conector, porque los calibres que usan no son los apropiados. Obviamente NVIDIA no lo va a aceptar, pero pues uno que sabe de instalaciones eléctricas sabe que no está bien diseñado, desafortunadamente. En teoría sí lo está, porque en teoría debería de repartirse la carga entre los 6 pines de 12 volts, pero no lo hace. Entonces, por eso este conector no me gusta, por eso este conector es horrible, porque no está bien hecho.